Muchas gracias. Buenas noches con todos los asistentes a esta sesión. Soy abogado por la Universidad Privada César Vallejo, con estudios de maestría en Derecho Procesal en la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Me vengo desempeñando como especialista legal del 20 Juzgado Especializado de Familia de Lima, ya por el plazo de 5 años. Dentro del Poder Judicial, desde el año 2012 en diferentes instancias, desde juzgados civiles, juzgados mixtos, juzgados penales, y es por eso también la tendencia a haber estudiado la maestría en Derecho Procesal. También cuento con estudios de conciliador extrajudicial especializados en tema de familia. La sesión a la cual nos han convocado el día de hoy es para hablar dentro de este diplomado de Derecho Civil y Procesal Civil, el módulo referente a familia, específicamente a dos temas que son de común litigio dentro del aspecto jurisdiccional, que es la tenencia y el régimen de visitas. Como ya hice mi presentación dentro de la parte introductoria, yo me aboco como un operador de justicia, dentro del cual, como diga el doctor Bermúdez Tapia, somos aquellas instancias o personas que evaluamos derecho dentro del desarrollo de un conjunto de etapas de procedimiento que nos lleva a realizar el derecho material. La sesión de hoy que vengo a compartir está enmarcada dentro de lo que ya se ha venido compartiendo con ustedes en cuanto al litigio, en cuanto a las partes introductorias de la relación jurídico-procesal, de relación jurídico-material, del litisconsorcio, todo eso aplicado a un proceso en específico. En este caso, el proceso único. Voy a centrarme, tratar de dividir la disertación convocada para la fecha de hoy en tres partes muy importantes. Primero, hacer un bloque de constitucionalidad, hablar de la parte introductoria en el derecho constitucional, de dónde se ubican estos temas de tenencia y régimen de visitas. Segundo, una parte conceptual muy breve, para entender un poco de qué estamos hablando cuando nos referimos ya de manera específica a estas figuras de la tenencia y el régimen de visita. Y la última parte, abocada ya a lo propio del diplomado, que es unas sesiones de actualización, aquellos aspectos procesales problemáticos, aquellos temas puntuales. Si bien es cierto, no concatenan un conjunto de hilos de temas en específico, sí son de real actualidad, por cuanto cuando se ve el desarrollo de la justicia, en especial en el tema de familia, siempre se ven determinadas circunstancias, aspectos que a veces la legislación propia no nos ayuda a solucionar. Y es aquí donde la visión de un operador de justicia podría ser útil para el desarrollo de todos sus dudas. Como ya coordiné con los organizadores del evento, cualquier duda, cualquier consulta me las harán llegar y con toda confianza para poder detener un poco la exposición y poder solucionar o absolver cualquier consulta. Bueno, sin más preámbulos, vamos a un primer tema, a un primer bloque de la disertación del día de hoy, y es hablar de un tema de constitucionalidad. Antes de leer o detallar los instrumentos constitucionales más importantes que nos permite resaltar, yo quiero comenzar a ofrecerles a ustedes la visión de un problema social. Cuando hablamos de una tenencia, cuando hablamos de regímenes de visitas, hablamos de derechos materiales de padres e hijos que vienen a estar colisionados, vienen a estar en una suerte de constante problemática debido a aspectos no solamente culturales, no solamente económicos, no solamente jurídicos, sino hablamos de una afectación a todo el derecho de la comunidad. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que, digamos, la idea común, normal de una sociedad, es que una familia, célula básica de la sociedad, produzcan buenos ciudadanos, produzcan ciudadanos de bien en el desarrollo. Y para eso se debe contemplar un conjunto de generalidades que tengan en los deberes del padre y de la madre, o las personas que tengan a cargo a menores, todas las obligaciones y derechos que le correspondan. ¿Para qué? Para que este niño cuente con parámetros que le permitan desenvolverse. Y solo en el caso de que estos se encuentren en un conflicto constante, se acude a una autoridad judicial para poder solucionar los temas que se puedan estar llevando.
En primer lugar, en la norma desarrollada es la Convención de los Derechos del Niño y Adolescente, específicamente en el inciso 1 del artículo 18. Paréntesis, yo considero, y es una opinión personal, que la Convención de los Derechos del Niño y Adolescente es el instrumento constitucional básico y que más aporta dentro del desarrollo de todo lo que son los derechos del niño y el adolescente. Este instrumento, ratificado evidentemente por nuestro sistema jurídico, recalca un conjunto de facultades a los niños y adolescentes respecto a poder ser oídos, respecto a los derechos de educación, de participación, hasta lo que son sus obligaciones también de respeto a sus padres o a los miembros de la familia. En el inciso que yo hago mención, se habla de un reconocimiento de un principio. El principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en el desarrollo de menores. Y aquí ya vamos aterrizando a la figura de tenencia y régimen de visitas. Y es que las convenciones nacionales e internacionales se van a estar dirigidas a que ambos padres cumplan un conjunto de obligaciones en el desarrollo de sus menores hijos. Aquí hablamos de una serie de sucesiones de hechos en los cuales los niños en su etapa de desarrollo deben tener participación de lo que conocemos como paternidad o maternidad responsable. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una tenencia, y voy adelantando un poco los temas a tratar, o de régimen de visitas, hablamos de cuidados y hablamos de obligaciones. Es decir, yo no pido un régimen de visitas para pasármela todo el día que me toque en el horario de régimen de visitas, pues en toda etapa de esparcimiento. Es decir, en salidas, en fiestas, no. La presencia del padre o la madre en estos regímenes de visitas también cumple una gran función dentro de la formación del niño, por cuanto tienen la obligación de verificar sus notas, de verificar en qué es lo que le está faltando, muy aparte de todas las obligaciones que están dentro de determinadas, por ejemplo, en los alimentos. Son cuestiones de un cuidado físico. Bueno, este artículo 18, inciso 1 de la Convención de los Derechos del Niño y Adolescente, también se aterriza en la Constitución Política del Perú, hablando de obligaciones de padres, a una situación de política nacional. Esta obligación está redactada en nuestra Constitución como una política nacional de población que tiene como objetivo, indica así literalmente la norma, difundir y promover paternidad y maternidad responsable. Es decir, el Estado peruano entiende como una obligación de política nacional el que el conjunto de herramientas, el conjunto de instituciones públicas vayan a promover lo que son el cuidado de los padres, correcto cuidado de los padres o madres con los hijos. Así pues, es que el Estado, a través del establecimiento de esta política, genera instituciones especializadas en lo que es el derecho o los derechos de paternidad y maternidad responsable. ¿Como cuáles? Como órganos jurisdiccionales especializados en tema de familia, órganos administrativos como el Ministerio de la Mujer y las poblaciones vulnerables que necesiten ayudar, o mejor dicho, que promuevan todo tipo de conjunto de relaciones correctas entre padres y madres con sus menores hijos. Literalmente sigue la norma indicando que reconoce el derecho de las familias y de las personas a decidir. Obviamente está relacionado con la política de maternidad y paternidad responsable. Y este artículo también nos hace reflexionar sobre el derecho de las familias. Obviamente entendiendo la concepción de familia de manera constante o de constante modificación en su concepción a través de la historia. Pues no es igual entender, por ejemplo, el concepto romano de un pater familias, que era prácticamente dueño, prácticamente como un esclavo de los miembros de una familia, hasta el concepto del doctor Cornejo Chávez, que refería pues una familia nuclear, o los tipos de familias pues no necesariamente ensambladas, las que conocemos actualmente, sino que habla o abre, mejor dicho, una suerte de funcionalidad en los derechos de estas instituciones, de estas células básicas de la sociedad que se componen de diversas maneras. Continúa la norma. Indica que en tal sentido el Estado asegura los programas de educación e información adecuados y el acceso a los medios que no afecten la vida y la salud. Este reconocimiento de derechos que aseguran a los programas que está referido también se encuentran instrumentalizados dentro de la actividad jurisdiccional que es a la que nos vamos a abocar hoy día. Y es que
como antemano ya voy indicando que la visión para solucionar un tema de tenencia o régimen de visitas debe siempre estar a cargo de una suerte de multidisciplinariedad, es decir, un enfoque multidisciplinario de todos los problemas que puedan surgir al momento de ejercer la tenencia o los regímenes de visitas. Eso es vital para entender los problemas específicos dentro del desarrollo de los procesos únicos. Ahora, también está, como hemos visto, relacionado con la Convención de los Derechos del Niño y Adolescente, por cuanto este tipo de respeto, este tipo de aterrizaje en cuanto al aseguramiento de los derechos de la familia, van a estar ligados evidentemente con la paternidad y la maternidad. Dice siguiente la letra, es deber y derecho de los padres alimentar, educar, dar seguridad a sus hijos e indica los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres. Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Esta última parte, este último párrafo es la semilla sobre la cual se va a erigir todo lo que son los derechos de tenencia y régimen de visitas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, refiere no solamente los deberes y derechos de los padres a educar y dar seguridad, sino también a alimentar a sus hijos, esta educación, esta seguridad son los aspectos vitales de la tenencia y régimen de visitas que van a aterrizar la relación jurídico-material que tengan todos los miembros de esta familia. Porque, ojo, voy anticipando también, no necesariamente se va a hablar de tenencia con padre y madre únicamente. Vamos a ir viendo que otras personas, otros actores dentro del desenvolvimiento de la vida de un niño también están involucrados en estos derechos. Continuamos. Bueno, quería comentar, seguimos en el bloque de constitucionalidad, que han habido cuestionamientos para el ejercicio de la tenencia y régimen de visitas en procesos constitucionales como el nombrado ahí. La sentencia recaída en el caso 2982-2010 en el considerando sexto para efectos de lo que estamos exponiendo del reconocimiento como derechos fundamentales de paternidad y maternidad responsable en el ejercicio de la tenencia y régimen de visitas, reconoce la convivencia de los padres e hijos como esa manifestación del derecho, del derecho de familia y de los niños de estar en la familia y de no ser separada en ella, aunque los padres no vivan con el menor. Es decir, en esta sentencia reconocida por el Tribunal Constitucional, nos indican ya un concepto claro de que se reconoce como manifestación de un derecho de los niños de tener de familia y no ser separada de ella, de poder, digámoslo así, tener una constante relación padre o relación filial padre-madre en constante contacto. Esto, aunque, y lo dice directamente la sentencia, los padres o las personas ahí encargadas o responsables no vivan con el menor. Es decir, el órgano jurisdiccional constitucional va a indicar que los padres que no vivan con el menor también tienen derecho, pues, de estar en contacto con sus hijos. Y siendo ello así, mantenimos todavía la figura de paternidad y maternidad responsable. ¿Qué es lo interesante en el desarrollo de esta jurisprudencia? El caso en sí. ¿En qué consistía esto? Una madre, siempre voy a tratar de suprimir nombres para evitar algún tipo de conflicto. Una madre inicia un proceso de habeas corpus contra el padre que se llevó a su hijo. Es decir, acude a la instancia jurisdiccional constitucional por la defensa de un derecho constitucional, el derecho constitucional de libre tránsito, en el cual refiere que al sustraer a su hijo, pues lo está privando de su libertad, que consiste en mantener una relación con su madre y de ejercer o desarrollarse en ese ambiente familiar. ¿Qué resolvió el Tribunal Constitucional en este caso? Declarar infundada ello, porque vio que la parte accionante lo que estaba buscando era tener una suerte de pronunciamientos sobre temas de familia a través de una instancia jurisdiccional, a través de una instancia constitucional, perdón, lo cual no está regulado propiamente en procesos de tenencia y régimen de visitas. Es decir, este fallo reconoce la especialidad de los órganos jurisdiccionales, como en el cual laboro, para pronunciarse sobre procesos de tenencia y régimen de visitas. La pregunta que viene de cajón comúnmente es decir, doctor Villarreal, ¿significa que
jamás voy a poder accionar constitucionalmente ante la vulneración de un derecho relacionado a los temas de tenencia o régimen de visitas. No, pues lo que acabamos de decir, si la Constitución política reconoce un derecho de poder promover paternidad y maternidad responsables, si hay algún instrumento estatal, si hay alguna acción civil, si hay algún tipo de devenir común que afecte estos derechos, pues es perfectamente legítimo poder iniciar estas acciones. Entonces, un juez, pero iniciando en la vía constitucional, los amparos, o los procesos de habeas corpus relacionados correctamente, directamente a estos derechos invocados, podrán tener o encontrar un fallo, digamos, positivo para su tratamiento. Ahora, continuando con este bloque de constitucionalidad, y lo indico así a pesar de que la siguiente norma se encuentra en el Código de los Niños y Adolescentes, porque no hablamos de bloque de constitucionalidad solamente por dar cumplimiento a una disertación. Hablamos de bloque de constitucionalidad para entender el enfoque que debemos tener al momento de resolver los casos de tenencias y regímenes de visita. Bueno, aquí hablamos ya el artículo 9 del título preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, que desarrolla el interés superior del niño. Si bien es cierto la norma, la redacción que está ahí, no figura una suerte de concepto desarrollado, concepto claro, sí indica, digamos, la orientación. Y es que este interés superior del niño, ¿cómo juega en el desarrollo de la tenencia y regímenes de visita? Se desarrolla como un principio, se desarrolla como una visión, una orientación. Y es que las interpretaciones, ya lo ha dicho la segunda y primera sala de familia de Lima, las interpretaciones que hagan los magistrados dentro de las decisiones deben siempre tener un fin teleológico. El fin teleológico es saber cuál es la mejor situación a ordenar en determinados fallos o sentencias de tenencia y régimen de visitas respecto de lo que va a afectar o no afectar la vida del niño. La vida en todos sus aspectos, evidentemente, emocional, situación económica, desarrollo todo íntegro. Pero de todas maneras cumplimos con dar lectura a la letra, que indica que toda medida concerniente al niño y adolescente, niño de 0 a 12 años y de 12 años hasta los 18, el adolescente, que adopte el Estado a través de los poderes ejecutivo, legislativo, especialmente judicial, y del Ministerio Público, gobiernos regionales, gobiernos locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará el principio del interés superior del niño y adolescente y el respeto a sus derechos. Como bien lo indicamos, cuando hablamos de fin de este respeto a sus derechos, hablamos no solamente por el respeto dentro del desarrollo de un proceso, sino por la materialización de los derechos del niño y adolescente, que como bien hemos indicado, no se encuentra solamente establecida dentro de lo que es la administración de justicia o el sistema jurídico nacional, sino que está amparado por herramientas constitucionales, internacionales, como la Convención de los Derechos del Niño. Y los pactos también internacionales, pacto de derechos económicos, todos, si bien no especifica derechos, evidentemente, de niños y adolescentes, están orientados a poder, digamos, hacer materialmente posible que se cumplan todos los derechos de los niños y adolescentes. Bueno, en el siguiente y último punto de lo que es este bloque de constitucionalidad, tenemos, bueno, que referirnos al tercer pleno casatorio en el desarrollo del proceso de familia, específicamente con un principio muy tratado, que es la flexibilización, que viene a ser el origen de lo que actualmente doctores como el doctor Aguilar Llanos o el doctor Bermúdez Tapia ya están tratando en los últimos artículos, publicaciones, de una rama especial del derecho procesal, que en este caso es derecho procesal de familia. Evidentemente, los temas de familia están orientados a lo que es, en primer lugar, el derecho civil. Así se ha ido en primer lugar reconociendo. Pero doctor Bermúdez, doctor Aguilar, lo que indican es que ya hay otras necesidades de llevar a materializar, a constitucionalizar los principios del derecho procesal de familia. ¿Por qué? Porque existen algunas primeras premisas de autonomía, es decir, a comparación de los conflictos civiles que comúnmente
se ven en los procesos en todas sus modalidades, sumarísimo, abreviado o de conocimiento, se tiene comúnmente como una suerte de conflicto estático, una suerte de una discusión de mejor derecho en una sola rama específica, en un solo conflicto. Sin embargo, el conflicto familiar no resulta tanto así, sino que es dinámico. Generalmente las relaciones de familia no es yo con mi esposo hoy día nos pusimos mal y ya nos divorciamos, punto, se acabó. Aquí está el acta notarial, el acta de conciliación o simplemente nos vamos al juez y ahí resolvió. No, en los procesos de conflictos familiares, estas relaciones de separación pueden reconciliarse, pueden en un momento dado estar de acuerdo con una situación de tenencia o régimen de visita para luego cambiarla o variarla, o si puede ser así vista, incluso restringirla. En el caso, por ejemplo, del desarrollo de este principio de flexibilización que le da pie a la doctrina a ya pensar en una suerte de teorización del derecho procesal de familia, se habla también de un principio de socialización. Ese sí está redactado en el tercer pleno casatorio, que nos habla de una función tuitiva del juez, en el cual este operador va a equilibrar las relaciones materiales, es decir, va a en un momento dado situarse en un conflicto en específico y a partir de ello comenzar a ver cuál es la relación material que se está fluctuando en el proceso a su cargo. ¿Para qué? Para disponer la mejor solución que permita a los niños, adolescentes, padres y madres encontrar una solución a sus problemas. Y esto que implica, aparte de la imparcialidad que lo vemos en todos los procesos, sino también tener libertad en cuanto a no forjar subjetividades sobre el género. No decir, no, acá quien tiene preferencia es la madre, por lo tanto se va a entregar la tenencia a él. O el padre siempre es mucho mejor con hijos hombres. O decir que simplemente esta tenencia por ser números pares de hijos, 4, 2, 2 cada uno. No importa la objetividad, sino ni digamos, la objetividad con la que se vea la materia de familia, sino hablamos de ya elevar el nivel de discusión a nivel confrontacional con las relaciones que se vayan viendo en el proceso, para darle un contenido, una función de salvaguardar derechos. Eso es lo que va a permitir aterrizar los derechos o las relaciones jurídicos materiales, satisfacerla, que es como lo decía el doctor Giovanni Priori, la finalidad de todo proceso en general, de cualquiera. Bueno, como parte concluyente en esta primera parte de la disertación, evidentemente hemos visto que los instrumentos constitucionales, nacionales e internacionales, van a situar una sola materia de controversia para la tenencia y régimen de visitas, que es el desarrollo de la paternidad y maternidad responsables. El conjunto de obligaciones que están, eso sí, protegidos a nivel constitucional, es lo que va a tener como principio todo desarrollo de proceso de tenencia y régimen de visitas. Bueno, antes de pasar al siguiente bloque, que es un bloque un poco más largo, no sé si hasta aquí hay alguna duda, consulta, ¿me hacen saber los organizadores? A ver. Me parece que no, ¿verdad? A ver. Me parece que no. Muy bien. Si no, se van reservando cualquier consulta, lo están tomando nota la persona que está ayudándonos. Todo conforme, doctor, no tenemos consultas. Adelante. Ok, gracias. Muy bien, continuamos. La segunda parte no es tanto como manejar la parte de instrumentalización a nivel constitucional, sino ya hablamos de desarrollo legal. Específicamente, ¿qué es lo que nos dice o qué nos brinda nuestro cuerpo de leyes respecto de lo que es la tenencia y régimen de visitas? Y bueno, conceptualmente hablando, sabemos que lo que es tenencia y régimen de visitas son atributos específicos de lo que es la patria potestad. Pero bueno, ¿qué es la patria potestad? Nuestra primera referencia es el Código Civil. En el artículo 418 se indica que por la patria potestad los padres, ambos, padre y madre, tienen los derechos y deberes de poder cuidar juntamente al niño, ejercer
no voy a leer de manera literal lo que indica el artículo, sino hacer entender qué es lo que busca, digamos, legislar este artículo. Los padres van a tener derechos y deberes sobre una persona en específico, que es su hijo, y sobre las responsabilidades que éste tenga. Evidentemente, esto de acá, como prima facie, es ejercida conjuntamente. El detalle está en que a veces nuestras realidades sociales definitivamente superan lo que son las figuras legales. Como hablamos al principio en la parte 1, en el desarrollo de las sociedades, los esquemas familiares van mutando, van cambiando, y esto hace que el ejercicio también de las potestades, de las patrias potestades, van, digámoslo así, cambiando, porque no se ubican solamente en el padre o la madre, se ubican en una persona que esté ejerciendo, por ejemplo, de abuelo o tío, o persona que esté cercana a los niños. Pero se ha idealizado o se ha conceptualizado de manera genérica que ambos padres ejercen mutuamente la patria potestad. La pregunta es, ¿para qué? ¿Qué es lo que busco con darles esta potestad? Yo como Estado, y al legislar esto, darles a los padres. Bueno, deberes específicos que ahí están detallados en el artículo 74. Velar por su desarrollo integral, es decir, que esté emocionalmente, psicológicamente, biológicamente, físicamente sano, o buscar, digamos, su bienestar. Obviamente tampoco todos los niños, adolescentes son iguales. Hay niños que tienen enfermedades en específico, algún tipo de discapacidad, etcétera. Sin embargo, dentro de su esquema, los padres tienen, a través del ejercicio de la patria potestad, el deber de velar por su desarrollo integral, ejerciendo las medidas que ellos estimen conveniente. Segundo, proveer su sostenimiento y educación. Evidentemente, este ejercicio de la patria potestad está referido un poco más a lo que es alimentos, ¿no? Que abarca todos los conceptos relacionados a vivienda, alimentación, como está especificado en otro articulado del Código Civil y también en el Código de los Niños y Adolescentes, y luego estar en su educación. Esto sí se relaciona más a lo que son las especificaciones de la tenencia y régimen de visitas. Al ejercer cualquier tipo de, digamos, decisión sobre la vida de un niño referidos a su educación, eso es ejercer tenencia, eso es ejercer custodia, eso es ejercer un deber de padre en su obligación del desarrollo integral. Eso es lo que se tiene que entender. Ahora, doctor Villarreal, ya nos está repitiendo constantemente que esto es maternidad y paternidad responsable. Cuando vean en el desarrollo del proceso único de tenencia y régimen de visita, se va a entender por qué esto es tan importante. Porque tiene que ser una prioridad para el operador de justicia el poder entender los deberes que va a tener un padre y una madre, y que en cierto modo él va a tener que ayudar como herramienta. Bueno, seguimos. El dirigir su proceso educativo y capacitación para el trabajo conforme a su vocación y aptitudes. Evidentemente, en las permisos o autorizaciones especiales para adolescentes a trabajar, se habla de una suerte de capacitación para el trabajo. No hablamos tanto en el tema de tenencia, el desarrollo del proceso educativo. O formación para el trabajo, sino que hablamos de estar en las diferentes etapas o desarrollo del niño y adolescente, el poder erigir el pedido de la tenencia y régimen de visita, tenerlos en su compañía y recurrir a la autoridad si fuera necesario para recuperarlos. Ojo, en esto sí quiero ser bien claro. El Poder Judicial, o al menos las acciones interpuestas en el Poder Judicial respecto a la tenencia y regímenes de visitas, no están orientados, digámoslo así, a generar una confrontación. Si bien hay un proceso de contención, no están dirigidos a generar una recuperación forzada. Es decir, yo ya acredité que tengo todos los derechos de tenencia, señor juez, haga todo, llame a la policía, proceda al allanamiento, de cerraje para que se me entregue el menor. Oiga, si ese es un proceso traumático, evidentemente el magistrado va a tener que señalar que eso es totalmente improcedente, que no hay forma de poder darles una solución clara y necesaria, entendiendo el principio del interés superior del niño en esos términos. Es de loco. Bueno,
pero sí lo que hablamos es de mantener el derecho de paternidad y maternidad responsable vigente. ¿Cómo? A través, pues, de acciones, por ejemplo, ¿no?, de restitución de menor en el extranjero, con tal de llegar a el contacto físico y que éste no se pierda para el desarrollo de actitudes. Siguiente, dice representarlos en los actos de la vida civil, mientras no adquieran la capacidad de ejercicio y responsabilidad civil. Evidentemente, los padres, por ser padres, para la redundancia, ya de por sí ejercen la representación de sus hijos, de sus menores hijos. No hay una suerte de obligación dirigida en la tenencia a una representación. No es necesaria, ya de por sí la ejercen. Siguiente, recibir ayuda de ellos atendiendo a su edad, condición y sin perjudicar su atención. Esto está referido a lo que habíamos indicado anteriormente, que es el tener que recibir, de acuerdo a las condiciones personales del niño, una diversa atención en cuanto a sus necesidades, en cuanto a sus hobbies, en cuanto a su formación. Cada padre va a decidir, no sé, se inscribe en tal colegio, participa en tal taller, se relaciona en tal grupo social, no se relaciona en tal grupo social, etcétera. Esos son aspectos que derivan del ejercicio de la patria potestad. Ahora, administrar y disfrutar sus bienes cuando los tuvieran. Esto es un tema que no se vincula como parte del ejercicio del derecho de la tenencia y régimen de visitas, sino tiene que ver con las autorizaciones judiciales que se vinculan en un proceso no contencioso y no único. Ahora, tratándose de producto, dice, se estará a lo dispuesto al artículo 10.04 del Código Civil. Está referido básicamente a otros tipos de derechos patrimoniales. Ahora, en cuanto a la patria potestad, el doctor Vilcachagua, ahí eso sí lo he puesto de manera literal, refiere que la parte de la patria potestad refleja un deber de los padres de educar y mantener a sus hijos, protegerlos. Doctor Villarreal, esto me suena mucho más a lo que es alimentos, a lo que es prestar todo tipo de herramientas o elementos materiales para el desarrollo de sus hijos. Esos alimentos, eso no es patria potestad. No, la conceptualización va referida a establecer siempre esta relación paterno-filial, esta suerte de junte o enlace que tienen los padres al momento de custodiar o estar en contacto constante con los hijos. Eso definitivamente siempre se debe tener por encima o por adelante para tener la orientación al momento de resolver un proceso de tenencia y régimen de visitas. En el desarrollo jurisprudencial en cuanto a la patria potestad, bueno, es referencial, aunque ya de verdad obsoleto, un pleno jurisdiccional nacional de familia, que habló de manera muy genérica la tenencia y el régimen de visitas son atributos de la patria potestad. Solamente ese concepto. Y valga la oportunidad para comentar que los plenos de familia nacionales, jurisdiccionales, resuelven o han resuelto últimamente los conflictos en cuanto a los regímenes patrimoniales, en cuanto a la aplicación de la ley en los adolescentes infractores, pero no está orientado directamente al cuestionamiento de algunos procesos únicos. No se ha desarrollado, a pesar que han habido muchas propuestas, en diversos articulados jurídicos se han dispuesto cómo desarrollar de manera diferente los procesos de tenencia y régimen de visita. A la fecha yo no veo. Sería importantísimo convocar, doy pie a los organizadores del evento a poder siempre mantener contacto con las esferas jurisdiccionales, de invitar a discutir estos temas que estamos narrando para centrarse en qué aspectos procesales hacen difícil la vida de los litigantes. Bueno, vamos aterrizando también al siguiente apartado que está referido a la tenencia. Ok, conceptualmente sabemos que la tenencia es un atributo de la patria potestad, de este conjunto de derechos de los padres de poder educar y mantener a sus hijos, y como dice el doctor Plácido Vilcachagua, el poder tener esta relación paterno-filial. Este atributo de tenencia es digamos, aquella institución jurídica que va a estar relacionada al contacto único cuando hay un proceso de separación. Aquí hablamos ya de una institución familiar que va a verse reflejada cuando los padres pasen por un proceso de separación. Ojo al dato,
No hablamos de divorcio necesariamente, porque pueden haber relaciones concubinatas donde hayan procreado hijos. Hablamos de un proceso de separación, y no necesariamente separación del lugar o, digamos, del mismo domicilio conyugal. Como le digo, no necesariamente hablamos de matrimonios, sería lo ideal, pero hablamos de uniones de hechos, de cambios, por ejemplo, en la rotación laboral de una de las personas, porque ahora ambos, ahora padre y madre, ejercen, y bueno, hay desacuerdo. Cuando hablamos de esa situación de desacuerdo y en el cual se va a establecer el contacto o la permanencia de uno de los hijos con uno de los padres, ahí hablamos de tenencia. Bueno, a la redacción del código hablamos, se ve más que todo de una regla general, y dice a la letra: cuando los padres estén separados de hecho, la tenencia de los niños, niñas o adolescentes se determina de común acuerdo y tomando en cuenta el parecer del niño o niña o adolescente. Es decir, la primera opción que busca la norma es que los padres tomen un común acuerdo, y para eso el Estado ha abierto diversos tipos de herramientas, jurídicamente hablando, para poder llegar a este común acuerdo. Hablamos de demunas, hablamos de centros de conciliación, hablamos de este tipo de procesos judiciales para poder llegar a ese común acuerdo. En el sentido del proceso judicial, no por la contención, sino que hay una etapa conciliatoria que después lo vamos a pasar a desarrollar. Pero lo ideal es que las dos personas, digamos, puedan encontrar un común acuerdo. ¿Por qué? Porque no debemos perder de vista, como ya lo habíamos visto en el primer bloque, de que acá hablamos de una maternidad y paternidad responsables. Cuando hay común acuerdo, es decir, se vislumbra una situación de, digamos, acuerdos a los que pueden llegar padre y madre para que su separación no afecte al niño. No hablamos del tema emocional, que ese es otro detalle psicológico que podría afectar, sino que en el ejercicio de los deberes, de ver su cuidado, de ver su desarrollo, de ver de su alimentación, todo ello, esta separación no sea más que una situación circunstancial al desarrollo de la vida. Entonces, digamos, la primera opción que hace el Estado es buscar que siempre los padres tengan un común acuerdo para poder determinar la tenencia, es decir, la ubicación física de los niños, niñas y adolescentes. Continúa la letra. De no existir acuerdo o si este resulta perjudicial para los hijos, ahorita vamos a comentar esto, la tenencia la resolverá el juez especializado, se entiende de familia, o mixto en casos, en ubicaciones del territorio nacional donde no haya justicia especializada, dictando las medidas necesarias para su cumplimiento, pudiendo disponer la tenencia compartida, salvaguardando en todo momento el interés superior del niño, niña o adolescente. Durante el segundo gobierno del presidente García, justamente aquí ya hablamos de la introducción de una de las figuras de tenencia compartida. Bueno, soy malo, disculpen con el tema de los números, pero mediante esta ley que modificó el Código de los Niños y Adolescentes, se dio como una herramienta del juez el poder establecer la tenencia compartida, que después vamos a desarrollar de manera un poco más detallada. Pero lo que era importante comentar aquí en momento de hablar de tenencia como primer término, es que existen acuerdos hablado en el primer párrafo del artículo 81, que perjudican al establecimiento de la tenencia de los hijos. Ejemplo, simple. Un padre vive en Lima y otro padre vive, pues, no sé, en Churimaguas, en Loreto, en otra provincia lejana del país. Entonces, ¿qué pasa? Tienen acuerdos, se llevan bien y dicen, no hay problema, ¿sabes qué? Madre, padre, un mes cada uno va a ejercer la tenencia, esa tenencia compartida. Estamos de acuerdo, no hay absolutamente ningún problema. Yo me llevo al niño, al bebé, un mes allá, un mes acá. ¿Y qué pasa con las relaciones, pues, de colegio? ¿Qué pasa con las relaciones familiares? ¿Qué pasa con los amigos? ¿Qué pasa con el círculo familiar y social al cual un niño tiene que estar en la tenencia o en contacto físico con uno solo de los padres? Eso es perjudicial. Entonces, ¿qué se hace? El juez resuelve, pues, nuevamente con la orientación del principio de interés superior del niño. Si ello es así, entonces no necesariamente todo acuerdo va a tener, digamos, aplicación automática, sino que tiene que pasar por un filtro. Si hablamos de un acta de conciliación a nivel de justicia digamos, de procesos extrajudiciales, perdón, conciliaciones extrajudiciales, hablamos de la figura de un operador
llamado pues abogado, que va a filtrar la legalidad de los acuerdos. Y si ese abogado aprobó una conciliación en un sentido de que afecta los derechos de un niño y adolescente, perfectamente ese señor abogado va a tener que sufrir un proceso de queja o reporte o directamente un registro por un servicio deficiente, porque definitivamente no puede autorizar algo que está afectando. Y es los actas de conciliación revisables. Hay un área dentro de la Dirección de Conciliación y Medios Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia que rige ese tipo de actitudes, el área de supervisión. Pero bueno, no nos centremos en eso, sino estamos hablando de manera muy genérica del ejercicio de la tenencia y régimen de tenencia nada más. Hay unas reglas judiciales. El artículo 84 habla de manera genérica respecto a la situación cuando no existe acuerdo, los criterios que el juez tiene y que hoy en día están en debate por cuanto un nuevo proyecto de tenencia compartida quiere cambiar absolutamente todas estas reglas judiciales. Lo comentaremos posteriormente en cuanto sea la etapa 3. Aquí las reglas judiciales lo pueden ver ahí. Cuando no existe acuerdo sobre la tenencia en cualquiera de sus modalidades, el juez resuelve, dice aquí, teniendo en cuenta lo siguiente. A, que el hijo debe permanecer con el progenitor con quien convivió más tiempo. Eso siempre que le sea favorable. Nuevamente nos remitimos al principio de interés superior del niño. Eso no puede estar sujeto absolutamente a la literalidad de la norma. ¿Eh? Si el menor vivió con un progenitor más tiempo, 5 años, qué sé yo, pero ese progenitor pues no le brindaba las condiciones correctas de vida, de salubridad, el juez evidentemente puede, haciendo un control difuso, porque va a sujetarse a reglas de constitucionalidad, a no aprobar una tenencia en ese sentido. Segundo, el hijo menor de 3 años permanecerá con la madre. A ver, esto vuelve a ser materia de discusión porque dice, absolutamente aquí no hay ninguna discusión. Hablamos de lactancia, hablamos de una situación de determinados menores que no pueden haber otra regla. Un padre jamás va a poder pedir que un hijo menor de 3 años permanezca con él, sino siempre va a estar con la madre. ¿Es así? No, no necesariamente es así. Hay casos en los cuales las madres no necesariamente son las personas más dedicadas o abocadas a los menores hijos. Hablando de manera muy particular, en situaciones quizás de extrema violencia, situaciones de comunidades digamos, de descuido, de vulnerabilidad, hay madres que no ejercen esa maternidad. El padre tiene las mejores posibilidades de poder hacerlo. El juez tendrá que evaluarlo y ese es el criterio que quiero que se tenga en claro de hoy. Todo esto está sujeto a un control de constitucionalidad, un control difuso, evidentemente, porque no hay una justicia constitucional organizada respecto de eso. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo va a ser? Pero si, señor doctor Villarreal, el menor tiene que lactar de la madre, sí o sí, bueno, pues, hay amas de leche, hay personas especiales que pueden ayudar a ese círculo social, herramientas en el Estado que se puede hacer. No digo acá hay que vulnerar la ley y hay que violarla y el doctor Villarreal nos ha dicho que el día de hoy no hay que hacer caso a lo que diga la ley. Eso no es el dilema, esa no es la orientación que se quiere dar, sino que lo que se busque es siempre, otra vez, el principio del interés superior del niño. Es siempre la mejor modalidad. Siguiente regla. Dice, para el que no tenga la tenencia o custodia del niño, niña o adolescente debe señalarse un régimen de visitas. ¿Qué tipo de régimen? Abierto, cerrado, con externamiento, sin externamiento, estático, progresivo, todo ese tipo de cosas se pueden ir viendo en el desarrollo de los procesos como tales. En cualquiera de los supuestos, dice acá, el juez priorizará el otorgamiento de la tenencia o custodia a quien mejor garantice el derecho del niño, niña o adolescente a mantener el contacto con el progenitor. ¿Por qué? Porque como hablamos, la tenencia busca un contacto con un solo padre. Es decir, aquí hablamos de una sola figura que va a ejercer la custodia, perdón, la custodia y que va a poder entablar con este niño una relación un poco especial por la persona o el padre o el progenitor que está separado y que va a darle, a la cual va a darle visitas. Estamos. Siguiente parte, hablamos de que la tenencia, bueno, hay una posibilidad de variación, es decir, una modificación en el régimen ya establecido, pero hay una norma, como indica el artículo 82, este es ordenado por el juez
evidentemente con una asesoría del equipo multidisciplinario. No lo dice en la primera parte, el del artículo 81, pero se entiende que en el desarrollo del proceso también necesita la opinión de un equipo multidisciplinario. El juez no es psicólogo, el juez no es evaluador social para tener absolutamente todo claro. No es necesariamente un especialista, por eso la justicia familiar se desarrolla de manera multidisciplinaria. Acá dice que, bueno, en la variación de tenencia, después de la asesoría del equipo multidisciplinario, que ésta se efectúe en forma progresiva de manera que no le produzca daño o trastorno. ¿Por qué? Porque cuando uno establece la tenencia a través de un proceso judicial, ya se habla de un establecimiento de un régimen fijo. Entonces, yo al niño le estoy dando un esquema en el cual, al tener en contacto un solo progenitor, a partir de él voy a establecer determinados lazos, evidentemente con la participación del régimen de visitas del otro progenitor, pero forma un círculo social. Entonces, si esto ya es fijo en él, pues ya le genera derechos innatos adquiridos, que luego con la variación de tenencia, que puede ser legítima la pretensión, puede modificarla. La persona que lo pida va a tener que ver esa situación al momento de ver toda su actividad probatoria. Bueno, vamos a hablar ya de la legitimidad activa, es decir, señor, ¿quién puede pedir la tenencia o régimen de visitas? Bueno, ahí lo dice el artículo 83, creo que no hay mayor variación en eso. El padre o la madre a quien su cónyuge o conviviente, no necesariamente tiene que ser cónyuge, porque no pueden necesariamente estar casados, se le arrebate a su hijo o desee que se le reconozca un derecho de custodia y tenencia. Es decir, se puede accionar una demanda para que un juez reconozca absolutamente todos los derechos de custodia que yo ya ejerzo sobre mi hijo. Ahora, interpondrá su demanda, pues acompañando el documento que le identifique, la partida de nacimiento y las pruebas pertinentes. Ya vamos a hablar un poquito de estándar probatorio, pero acá lo que se busca es determinadas pruebas que tienen que sí o sí estar en el proceso. Por ejemplo, el entroncamiento familiar, básico. ¿Cómo voy a pedir una tenencia o un régimen de visitas de alguien que no pertenezca a parte de su círculo? Bueno, pues eso es básico para poder ejercer la tenencia o régimen de visita. Siguiente parte relevante en la parte conceptual de la tenencia, bueno, el desarrollo legislativo, es la opinión. El juez especializado, indica el artículo 85, debe escuchar la opinión del niño y tomar en cuenta la del adolescente. Significa que en la sentencia debe estar o la opinión del niño o la opinión del adolescente, no necesariamente. Evidentemente son referenciales al momento de emitir pronunciamiento. Y esto las disposiciones del artículo 85 no eliminan la libertad de conciencia que tienen al momento de emitir los fallos el juez. Bueno, ya hablando de manera doctrinaria en la parte de tenencia, el doctor, por ejemplo, Torres Carrasco se encontró una bonita definición indicando que lo nombra como un atributo que implica la custodia física de los niños y adolescentes. Para resumir, ya lo hemos dicho, que es de una manera personal, creo que la tenencia es la institución familiar de manera concreta que permite la convivencia de hijos con sus padres. Se entiende que esto cuando están en una situación de separación. Si no, no se puede entender. Vamos a la siguiente, ya ir terminando la segunda parte, que es el régimen de visitas. El régimen de visitas está legislado también en específico en nuestro Código de los Niños y Adolescentes en su artículo 88. No define exactamente el derecho de visitas, pero sí refiere que los padres que no ejerzan la patria potestad, a la literalidad, lo que indica el código, tienen derecho a visitar a sus hijos, para lo cual deben acreditar con prueba suficiente. Eso es un concepto muy abstracto. No se tiene en los procesos únicos una visión de prueba suficiente. Hay una prueba que nos ayuda a sustentar las posiciones de ambas partes, contenciosas de ambas partes, pero no necesariamente hay un estándar de prueba suficiente. Lo vamos a comentar posteriormente. El cumplimiento, la imposibilidad del cumplimiento de la obligación alimentaria. Bueno, eso es como regla general. Después lo vamos a detallar respecto del cumplimiento de los alimentos para poder pedir las visitas. Creo que todo el mundo ya aquí ha escuchado una casación de la libertad, que será materia de comentario posterior. Siguiente dice, si alguno de los padres hubiera fallecido, se encontrara fuera del lugar de domicilio o desconociera su paradero, pueden solicitar el régimen de visitas los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad de dicho padre. Esa es legitimidad activa. Aquí hablamos de que el régimen de visitas en el ordenamiento jurídico peruano no tiene únicamente
por estándar de legitimidad activa al régimen de visita a los padres, sino entendido a estos parientes por la dinámica que hay en el desarrollo de diferentes tipos de esquemas familiares. Definitivamente, eso tiene que ser bien clarito al momento de interponer la demanda. Bueno, pero aparte, el artículo 89 indica de manera literal que el padre o la madre que haya sido impedido o limitado de ejercer el derecho de visitar a su hijo puede interponer la demanda correspondiente, igualito con la partida de nacimiento. Si el caso lo requiere, puede solicitar un régimen de visitas provisional. Acá ya hablamos de medidas cautelares, que serán materia de la siguiente y última parte de la disertación, en cuanto a que los padres, digamos, cuando sufren una limitación de derechos al ponerse en contacto de sus hijos a través del régimen de visitas, tienen estas herramientas legales para actuarlo. Sin embargo, en la práctica judicial de la que uno es testigo, se ve que no buscan solamente el régimen de visitas, sino un establecimiento totalmente diferente para poner en contacto a sus hijos. Hablamos de interposición de denuncias, hablamos de interposición de solicitudes de medidas de protección, que van a buscar siempre mantener el contacto. Mi comentario va en el sentido de que está bien, se va a estar resguardando el derecho de la paternidad y maternidad responsable, pero como principio básico del derecho que todos hemos aprendido es que la ley, o mejor dicho, nuestro sistema jurídico no ampara el abuso del derecho. Eso tiene que ser básico al momento de resolver cualquier proceso de tenencia o régimen de visitas. No se puede estar muy apegado a la literalidad, más aún cuando tenemos referencias de dos herramientas que ahorita, hasta el momento ya hemos desarrollado. El principio del interés superior del niño y el principio de flexibilización ya tocado en el tercer pleno casatorio. Bueno, seguimos con la literalidad de la norma. En su artículo 91 dice que el incumplimiento del régimen de visitas establecido judicialmente, solo judicialmente, dará lugar a los apremios de la ley y en el caso de resistencia puede originar la variación de tenencia. Dice, la solicitud de variación debe tramitarse como una nueva acción ante el juez que conoció el primer caso. Muy bien. Uno de los primeros aspectos problemáticos en esta situación es saber qué pasa si el régimen de visitas fue establecido extrajudicialmente a través de conciliaciones, a través de demunas. No puedo variar absolutamente nada, no puedo ejercer la variación de tenencia. Pues no hay una limitación. Con el principio del interés superior del niño y el derecho de acceso a la justicia, este tipo de derechos no se pueden restringir. Definitivamente, la literalidad de la norma nos habla de un aspecto, unos parámetros del sistema judicial a tener en cuenta, pero no nos ha restringido absolutamente en otro tipo de pretensiones relacionados a la tenencia y régimen de visitas que puedan atender al desarrollo del niño, a su integridad y a el velarse por la relación con los padres. Bueno, y último, bueno, antes de entrar al conflicto familiar, hablamos de una tendencia doctrinaria actual que indica que la legitimación en cuanto al régimen de visitas no está solamente orientado a los padres. Pasa si tenemos dos situaciones en las cuales ninguno de los padres tienen una suerte de interés por establecer horarios con ellos. Pues hablamos de que últimamente está, digamos, viéndose en el derecho de los hijos el poder pedir régimen de visita a los padres. La primera pregunta automáticamente fácil hacer es, doctor Villarreal, los padres ejercen la representación de los hijos. ¿Cómo se les puede exigir que ellos que no quieren tener un régimen de visitas, pues lo actúen? No necesariamente va a tener que hacerlo ellos. Tenemos legitimidad a través de órganos como Fiscalía o autoridades como el Ministerio de la Mujer que van a poder subrogar esa parte de las instituciones paternales para poder asegurar un contacto físico y una obligación. ¿Por qué? La visión social nuevamente en el bloque constitucionalidad. Aquí hablamos de que el Estado tiene como política nacional establecer maternidad y paternidad responsable. Bueno, este concepto de conflicto familiar ahí anotado es un tema de qué es lo que se va a ventilar en el proceso judicial. Lo que se va a ventilar en el proceso judicial definitivamente es un conflicto familiar, una situación en la cual hay dos personas que tienen diferentes pretensiones y que van a contraponer las mismas a qué es lo que quiere uno, qué es lo que quiere el otro para el desarrollo del hijo y el niño y el adolescente. Esto
aboca una suerte de reflexión respecto de lo que comúnmente se ve en los procesos civiles. Generalmente cuando hablamos de una situación de obligación civil, de obligación de dar, de hacer, todo tipo de pretensión de relación jurídica civil, se ve una situación en la cual la contraposición, digamos, es específica por un derecho, por un mejor derecho de propiedad, por una obligación de dar suma de dinero, por una suerte de conflicto en específico, pero no contiene la dinámica de estas relaciones familiares, que es un concepto totalmente diferente. Esta reflexión ya lo habíamos hecho, pero resulta necesario para entender que esta situación dinámica se tiene que ver en un proceso judicial, y esa situación dinámica en un proceso judicial definitivamente va a abocar o va a llevar a cabo de que el conflicto judicial, el proceso judicial de tenencia y régimen de visita también sea dinámico. Es así. Entonces, hablamos de señor Villarreal. Muy bien. Cuando yo ya tengo todo esto claro, quiero hacerle la pregunta: ¿cómo hago para interponer una demanda de tenencia y régimen de visita? ¿Qué se hace? ¿En qué proceso me voy? El diseño o el modelo procesal adoptado en el Código de los Niños y Adolescentes que regula en específico estos temas de tenencia y régimen de visitas lo desarrolla a través de un proceso único. Muy bien. El proceso único es un esquema de tutela diferenciada. Es absolutamente una suerte de esquema procesal en el cual se concentran diferentes tipos de etapas procesales para llevar a cabo la relación jurídico-material. Aquí hablamos de una comparación a los procesos de conocimiento, sumarísimos, abreviados, de ejecución, una dinámica totalmente diferente. ¿Por qué? Porque los conflictos familiares a lo largo de la dinámica requieren una situación especial. No quisiera yo desmerecer el impulso hecho por el doctor Lama More y todo el equipo de implementación de las oralidades del proceso civil, que va en muy buen camino y que ya se están implementando en la Corte de Lima, pero el proceso único, a mi opinión personal, es un esquema que, digamos, se adelantó a ello, porque concentra las etapas. Bueno, ahora que estamos en la etapa de la oralidad, hablamos de audiencias preliminares y audiencias probatorias. Bueno, esto se concentra en el proceso único. En un solo proceso, en una sola etapa, se van a hacer el saneamiento procesal, la posible etapa de conciliación, los puntos controvertidos, eso que a veces incluso se separa en diferentes tipos de audiencia en la oralidad, aquí se concentra en uno solo. ¿Cuáles son los parámetros? Artículo 169 y siguientes que define las etapas procesales. ¿Cómo se inicia? Bueno, una demanda. Una demanda que uno pensaría diga, lo hace el padre, lo hace la madre y automáticamente redacto con mi abogado los artículos del 424 y 425 y se acabó. Pero hablamos de que hay legitimidades en las cuales la tenencia o régimen de visitas puede estar siendo solicitadas por un organismo que esté tratando de proteger o haya una suerte de protección para los niños y adolescentes. ¿De qué estoy comentando en específico? Bueno, hay situaciones de abandono de menores en la calle, en los cuales una autoridad administrativa del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables pone a buen recaudo a este menor y comienza un procedimiento para ver si es que está en una situación de desprotección. Y dentro de las medidas provisionales que puede establecer, lo pone a custodia de un miembro cercano de la familia. ¿Esto a qué lleva? A que ese miembro de la familia, por ejemplo, podría legitimar su petición de reconocimiento de custodia, como lo había desarrollado el concepto de tenencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Se corre traslado a la parte demandada por un plazo de 5 días, conforme al artículo 168, y aquí viene la parte estelar del proceso, la audiencia única, que se regula a través del 171 y siguientes. En esta audiencia única, convocada a las partes, la primera etapa se va a ver un saneamiento procesal, es decir, cuestionamiento con todo tipo de la relación jurídico-procesal, excepción, defensa previa, etcétera. ¿Qué tipo de excepción? Imagínense, pues, la falta de representatividad, de litispendencia o algún tipo de tacha que se puede interponer oposición a la actuación de un testigo. Automáticamente aquí el magistrado va a obligar a las partes, a los accionantes, a oralizar su pedido y fundamentarla, como si fuera una vista de la causa.
como, perdón, como si fuera una suerte de informe oral en el cual va a desarrollar la defensa previa o la excepción y se va a correr la traslado a la otra parte. Y lo indica la norma, allí mismo va a resolver, declarando fundada o infundada. Si se ve que no ha habido ningún tipo de problemas en el establecimiento de la relación jurídico-procesal, pues lo va a tener por bien instalada y por lo tanto va a declarar el saneamiento. La norma promueve la conciliación judicial. Aquí el magistrado elabora un discurso, sí, programado, reconociendo, o mejor dicho, dándole a entender a las partes que mediante este proceso, mediante esta etapa, perdón, de conciliación, van a poder resolver su conflicto con calidad de cosa juzgada. Es decir, en buena cuenta, que ellos mismos van a hacer la sentencia en los términos que tengan a bien conciliar. Pero, nuevamente, siempre buscando los parámetros del interés superior del niño. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque el magistrado lo que busca aquí es aislar, de acuerdo a la función tuitiva de la cual ya conversamos hace un momento, separar todo tipo de subjetividades. Es decir, aquí ya entablado en un proceso de tenencia o régimen de visitas, no va a tratar de entender el conflicto al por qué se llegó a ese proceso. No quiere entender que el padre tiene más derecho, que la madre tiene más derecho, que una persona se ha convertido en la que está ejerciendo alienación parental o que la otra persona debe alimentos. No, acá se libran absolutamente todo tipo de problemas y se habla de una etapa en la cual se promuevan propuestas de establecimiento de horarios, de tenencia, que lleven a este ejercicio correcto de la maternidad y paternidad responsable. El juez se convierte en un actor tercero que va a permitir, digamos, poder ejercer entre las partes una función de sociabilización, es decir, una suerte de poder promover unas reglas básicas y claras para que el menor tenga a bien saber con quién va a estar, con quién va a discutir, con quién va a tener un contacto físico directo e indirecto a través del régimen de visita. Bueno, esta etapa es definitivamente voluntaria, no se obliga a las partes y tampoco se obliga la etapa conciliatoria extrajudicial, como sí está regulado para el proceso civil, de acuerdo a las modificatorias hechas por el Ministerio de Justicia. Aquí se habla de una etapa reservada, se prefiere evitar la participación, y esta sí es una parte de la experiencia personal, de abogados. Los abogados estamos para orientar, asesorar, indicarles cuáles son, digamos, las consecuencias de un determinado documento, informar. Esa es la herramienta de un abogado. El abogado no va a decir, no, proponle este régimen, no, si no haces esto, no. El abogado sabe, pero la voluntad de conciliar o establecer la maternidad o paternidad responsable son las mismas partes, no hay otro. Bueno, si no se consigue una conciliación judicial, ojo, según las normas, esta se puede dar hasta antes de la sentencia en segunda instancia. Se puede pedir en cualquier momento. El proceso va a continuar en sus términos, pero se puede pedir en cualquier momento. No hay problema con eso. Se sigue una situación de fijación de puntos controvertidos, lo cual para el desarrollo de tenencia y régimen de visitas no hay mucho que discutir. Es saber a quién tiene el derecho a ejercer la tenencia y a qué progenitor se va a establecer un régimen de visita. Luego, pasamos a la etapa probatoria. En las dos modalidades, primero admitir los medios probatorios y luego la actuación. Evidentemente todo ello puede estar dándose de manera no necesariamente lineal, no necesariamente en una sola audiencia es lo ideal, pero a veces la sobrecarga procesal, la agenda del juzgado impide el poder tener una suerte de única audiencia. Entonces se tiene que desarrollar la actuación probatoria en sesiones diferenciadas. Bueno, se admiten los medios probatorios y antes de actuarlos, pues el juez generalmente pide, a través del artículo 194, medios probatorios si es que no le convencen todos los medios probatorios, pero con los límites que la ley le exige, que es solamente estar destinado a medios probatorios relacionados a las pretensiones o a los puntos controvertidos desarrollados. Ojo, no significa que porque hay una etapa de admisión de medios probatorios, el juez tiene que solamente en esos medios probatorios establecer cuáles van a ser los que va a desarrollar de oficio. Puede hacerlo en cualquier otra etapa si es que antes de sentenciar necesita zanjar un hecho. Y esto no solamente aplica para esta etapa o para la primera instancia, sino incluso en las salas superiores, donde comúnmente he visto en el desarrollo de
de su actividad jurisdiccional la convocatoria de audiencias complementarias cuando no hay una suerte de claridad en el proceso, en el conflicto que se está evaluando. Bueno, la actuación de medios probatorios, aquí van a exhibir los documentos que tengan que exhibir, van a declarar los testigos que vayan a declarar, las entrevistas que se vayan a tomar los menores, pero bueno, ese es el esquema del proceso único que nos va a llevar posteriormente a una sentencia y luego a la apelación de la misma y la casación. Ahora, aquí sí vale resaltar la práctica judicial. La norma no lo establece, no lo dice así, pero cada magistrado puede adecuar su actividad jurisdiccional a reducir incluso las etapas o reducir la conflictividad. ¿Cómo? A través de determinados parámetros. Por ejemplo, en el 20 juzgado de familia donde laboro, el magistrado titular ha dispuesto, por ejemplo, que se haga absolutamente la concentración del establecimiento de la audiencia en una primera resolución. La lógica del proceso único es yo demando, contesto la demanda en 5 días, y luego de la contestación de la demanda, recién, o la rebeldía, evidentemente si no contesta la demanda, recién señalo fecha de audiencia. Oiga, se puede hacer todo eso en una primera resolución, no declarar rebelde, no tener por contestada la demanda, evidentemente, porque recién se va a admitir, sino que una vez admitida a trámite, se fija fecha de audiencia de acuerdo al juzgado, en un tiempo prudencial en el cual se puede estar ya ventilando en el desarrollo de ese proceso, de ese periodo, pues la contestación, la evaluación de la contestación o la rebeldía, y llegar a la fecha de audiencia específicamente para el saneamiento y la fijación de puntos controvertidos. Y ya no hay más que decir. Evidentemente, no solamente eso, en la primera resolución en el 20 Juzgado de Familia de Lima, por ejemplo, también se disponen algunos medios probatorios que considera de oficio, porque como he conversado con ustedes, en ninguna norma está indicando que la admisión de medios probatorios de oficio se da en la etapa de dicha admisión o de evaluación de los medios probatorios de las partes. Lo puede hacer en cualquier etapa. Bueno, si lo puede hacer incluso después de esta audiencia única, lo va a poder hacer pues incluso antes. Eso no tendría absolutamente, si es que el magistrado así lo considera, y no estaría vulnerando ningún tipo de derecho al debido proceso. El artículo 86, respecto ya hablando de la sentencia de los procesos de tenencia y régimen de visitas, el proceso único rige para ambos, para procesos de tenencia y régimen de visita, y sus modificaciones, ¿no? Variación de régimen de visita, variación de tenencia, indica que la resolución de tenencia es un caso muy especial. Puede ser modificada por circunstancias debidamente comprobadas. La solicitud debe tramitarse como una nueva acción y esta puede interponerse cuando hayan transcurrido 6 meses de la resolución originaria, salvo que esté en peligro la integridad del niño o del adolescente. ¿Qué pasa en esos casos? No basta la interposición de una solicitud de variación que vaya a evaluarse, sino que debe el magistrado hacer inmediatamente, aceptar antes de los 6 meses esa interposición. Nuevamente, ¿cuál es el parámetro? El interés superior del niño y las normas pues, constitucionales internacionales que refieren a la protección de sus derechos. ¿Por qué? Porque no se puede amparar el abuso del derecho. Yo recibo una sentencia de tenencia y de régimen de visitas, y ¿sabe qué? A mí esa sentencia ya la peleé, ya me fui en casación, ya hice absolutamente todo el derrotero, pero no me gusta, pues. Entonces, ¿qué hago? Automáticamente, al día siguiente de notificado la resolución que declara infundada mi casación y establece mi régimen de visitas, planteo una demanda de variación de tenencia. Esa tenencia no se puede dar, señor juez. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el juez? Bueno, aplicar el artículo 86. Va a decir, no, señor, usted tiene que esperar. Y si en caso estuviera en una situación de vulnerabilidad, bueno, pues, para eso está el sistema multidisciplinario. Va a tener que ejercer las pruebas suficientes por cuales hay una excepción a la regla. Evidentemente, eso es muy difícil. ¿Por qué lo comento? Ya como práctica judicial. Porque para establecer la tenencia primigenia y el régimen de visitas, ya ha habido una evaluación del equipo multidisciplinario generalmente. Siempre los hay. Entonces, en ese tipo de actividad no hay mayor sentido el tener que interponer automáticamente de recibido el último pronunciamiento en casación y a la variación de tenencia y régimen de visitas. Eso es abuso de derecho y eso no puede permitirse. Muy bien. Ya hablamos en la última etapa,
Bueno, concluí la segunda etapa y ya nos vamos a ir a la última parte de la disertación del día de hoy. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o hay alguna duda que se tenga que resolver. A ver, ¿me comentan? Muy bien. Veo que todavía no hay ninguna duda, ninguna consulta. Bueno, vamos a desarrollar la última parte, que son algunos aspectos problemáticos y análisis jurisprudencial. A ver, de antemano comento que no necesariamente puedo poner nombres concretos, sino a veces referencialmente algunos números sobre algunos, digamos, temas que vamos a analizar en la disertación del día de hoy. Por referencia, lo que yo evalúo en estas siguientes filminas, en estas siguientes partes prácticas, es algunos de los temas que se ventilan en cuanto a la tenencia y el régimen de visitas que generan siempre los aspectos problemáticos para los litigantes, o básicamente para las personas que desarrollan. Recuerden, como decía el doctor Bermúdez Tapia, que nosotros como abogados en los procesos debemos evaluar y siempre estar en contacto respecto de cuáles son las necesidades de la maternidad y paternidad responsable. Nosotros evaluamos derechos, dice el doctor Bermúdez. Nosotros tenemos que analizar hasta qué punto puede en nuestra participación como operadores deónticos tener una relevante opinión y cuando no, y cuando dejar directamente esa actividad tanto al magistrado como a las partes, como lo vimos en la etapa de conciliación. Bueno, ¿qué problemas o qué temas se están viendo en el desarrollo de los procesos de tenencia y regímenes de visita? Bueno, ahí tenemos un primer tema. Estándar probatorio. Evidentemente, este es un diplomado donde se están tocando temas procesales, legitimidad, todo ello, noveno pleno casatorio. Aquí solamente el comentario muy breve, porque lo más importante está en el desarrollo posterior, es respecto del grado de suficiencia probatoria, es decir, tratar de consultar qué hechos debo yo ejercer, o mejor dicho, qué hechos debo yo probar en el ejercicio del proceso único al juez para que se me otorgue la tenencia o el régimen de visitas que yo quiero. Bueno, generalmente no hay una suerte de opinión unánime en la doctrina, por cuanto hay algunos que indican, bueno, si tienes un conflicto civil, evidentemente nacemos de un conflicto civil, lo que se busca es que las posiciones de una de las partes acrediten mejor los hechos que son materia de prueba para que el magistrado redunde, o mejor dicho, reduzca su fallo a la pretensión que yo tengo. Lo explico de una manera mucho más clara. Si yo tengo la posición de que mi régimen de visitas y tenencia tiene que ser como A y el otro tiene que ser como B, entonces el juez va a tener que decidir o es A o es B y de acuerdo a eso entender la propuesta que se va a tomar en la sentencia. Si yo digo, señor magistrado, le propongo la tenencia compartida, por ejemplo, de un mes cada padre, cada progenitor, con regímenes de visita abierto en un mismo mes para cada padre, y el otro dice, no, quiero la tenencia exclusiva, con regímenes de visita restringidos, sin externamiento, entonces lo que el magistrado va a ver en el grado de suficiencia probatoria es cuál posición respecto del interés superior del niño se apega más a los hechos alegados, por cuanto tendrán que referir si es que efectivamente el niño tiene preferencia con uno mejor padre, tiene mejores situaciones a través, por ejemplo, del análisis del equipo multidisciplinario, con uno mejor padre, que hagan, que indique, mejor dicho, que su situación material es la que debe estar reflejada en la emisión de la sentencia. Para esto, hay que tener orientaciones. Como les dije en estos ejemplos, hay que pedir una pretensión clara. Entonces, para eso requiero que si yo voy a pedir la tenencia, el régimen de visitas tengo que establecerlo. Muchos han comentado que es inconstitucional
exigirle a una parte que proponga un régimen de visitas en sus pretensiones de tenencia. ¿Por qué es inconstitucional? Porque dicen, se supone que el juez está como tercero responsable que va a velar por la maternidad y paternidad responsable, y que él sabrá cuál es la mejor manera de ejercer un régimen de visitas, cuál es el establecimiento de los horarios que mejor le hagan a los niños. Bueno, si eso es así, entonces la petición o la solicitud del magistrado, cuando declara inadmisible mi demanda para el régimen de visita, para tenencia y régimen de visitas por no establecer los horarios, bueno, viene en absolutamente inconstitucional. Bueno, eso no necesariamente es así. El magistrado no está buscando vulnerar un derecho constitucional, sino que busca tener herramientas para evitar, pues, la actuación del 194 del Código Procesal Civil para poder emitir una buena resolución, una buena sentencia que establezca de manera clara cuáles son las regímenes de visita que están orientados, porque ¿quién mejor sabe de la relación contacto padre-hijo que los mismos padres? ¿Quién mejor a proponer los horarios establecidos que los mismos padres que saben cuáles son los horarios de colegio, cuáles son los horarios de círculos sociales, cuáles son los horarios para sus actividades extracurriculares, etcétera, etcétera? Bueno, para ello no debe variarse, por ejemplo, el fallo o el pedido de las partes con la opinión de un dictamen fiscal. Ese dictamen es una opinión referencial que no abarca una actividad probatoria propiamente dicho. ¿Por qué? Porque el fiscal no es parte. Como tal, opina, o sea, su rol es dictaminador con todas las relaciones, porque puede ser un evaluador. Y obviamente si ve alguna situación de vulneración o incluso de abandono, puede a lo largo del mismo desarrollo del proceso único solicitar piezas procesales para iniciar una investigación de oficio o contactarse con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que va a tener una actividad diferente. Bueno, en los criterios comunes, justamente estas solicitudes de tenencia y régimen de visitas, creo que ya lo hemos conversado al comienzo, a la segunda parte de la disertación, pero está referido justamente al mayor tiempo de permanencia, al nivel de madurez del menor y el desarrollo progresivo. ¿Qué se refiere a esto? Bueno, que el juez tendrá por una suerte de probado que una propuesta de tenencia y régimen de visitas es acreditado debido a que al padre o madre ha podido demostrar el mayor tiempo de permanencia. Pero ojo, ya lo hemos conversado y esta es la tercera vez que lo comento, por el tema de siempre que esto no afecte el interés superior del niño, que no afecte su desarrollo. Puede estar mucho más tiempo con un padre que otro, pero simplemente si está asociado a hechos de violencia familiar, a hechos de mendicidad, etcétera, pues no vale de nada este criterio para poder otorgar la tenencia y el régimen de visita. El nivel de madurez del menor. Bueno, esto está referido evidentemente a la parte de la opinión que el juez va a tener que tomar en cuenta al momento de emitir el fallo correspondiente. Si no es, digamos, lo suficientemente maduro, la opinión lamentablemente no va a poder tenerse en consideración. Aquí hay una suerte de discrecionalidad al momento de tener como actividad probatoria las entrevistas de los niños y adolescentes, porque hay magistrados que tienen un poco de sensibilidad y pueden entender o traducir las declaraciones en las entrevistas de menores de edad de 7, 8 años, pero no es, y la norma no lo prohíbe, pero no es lo ideal, no es lo necesariamente, porque un menor que está ajustado ahora a una cámara, bueno, ahora que se lleva por el tema de la pandemia, a una cámara digital en la cual ve a otra persona absolutamente que desconoce, que no le da la confianza, puede comenzar a llorar, puede comenzar a ponerse triste, puede comenzar a ponerse nervioso, a ser sujeto de coacción. Entonces, el criterio ahí definitivamente pierde vigencia para poder emitir una sentencia en ese sentido. Y el desarrollo progresivo, es decir, a través de las evaluaciones sociales que otorga el equipo multidisciplinario y psicológicas también, se va a ver con qué padre o con qué progenitor ha podido el menor tener una suerte de desarrollo, es decir, una mejor condición de vida, una mejor condición del ejercicio de sus derechos. O sea, este tipo de criterios va a tener que tenerlo en cuenta el magistrado al momento de poder emitir su sentencia. Bueno, ese tipo de cosas en cuanto a la primera temática de estándar probatorio. Segundo, los tipos de regímenes de visita. Aquí necesitamos ver que los regímenes de visitas
este establecimiento de horarios en el cual el padre que no convive con el menor va a visitar, va a ver a la otra parte, se puede ver en diferentes modalidades. Puede ser abierto. ¿Qué significa eso? Que no hay un establecimiento fijo de horarios. Puede ser por la actividad propia de uno de los progenitores. Me imagino, pues, labores, por ejemplo, como de marino mercante, o la actividad de mineros, que hacen un régimen especial de su horario laboral, que no le permite establecer lunes, martes, miércoles, viernes, va a tener que visitar. Imposible, la actividad propia. Entonces, se va a tener, digamos, por aprobado un régimen de visita abierto. En ese sentido, genera un problema a nivel jurisprudencial, a veces conciliar, en la parte de la conciliación, regímenes de visitas abiertos. ¿Por qué? Porque en la conciliación sí está determinado la figura de un magistrado. El magistrado no puede decir, bueno, concilien de una manera tal que cada uno verá cuándo va a visitar a sus hijos. No, pues el magistrado es el tercero que cuando no hubo acuerdo va a poner ese acuerdo, va a sentar esas reglas claras. Entonces, tratar de conciliar o pedir al magistrado que concilie un régimen abierto, esa parte sí genera un problema. Y ahí, con toda claridad, pueden encontrarse frente a una sentencia infundada. Siguiente régimen, el régimen cerrado. Evidentemente, establecimientos de horarios fijos, días fijos, o por qué no, fechas fijas en las cuales el padre, el progenitor, va a visitar al menor, a la menor, siempre teniendo en cuenta la etapa de separación, que sea un contacto directamente con el menor. Pero esto se puede establecer con el horario fijo, con externamiento y sin externamiento. ¿Qué significa con externamiento, sin externamiento? Es decir, que las visitas se desarrollen en un contacto físico del padre, quien no ejerce la tenencia, con la menor, fuera del ambiente en el cual ésta ya se desarrolla. Si el padre o la madre, perdón, en este caso la madre vive con el menor, el padre al visitarla va a sacar a la menor o al menor del domicilio de la madre para poder ejercer su etapa de paternidad o maternidad en un ambiente diferente. Puede ser en su domicilio, puede ser a nivel de, no sé, un domicilio que se fije, porque esto también es conciliable, el magistrado. O sin externamiento, es decir, en las visitas del progenitor, padre o madre, va a ser dentro del domicilio donde la menor ejerce sus actividades diarias sin poder sacarlas de dicho ambiente. Esto se da nuevamente evaluando, como siempre, el interés superior del niño. Es decir, cuando no hay, por ejemplo, una relación de confianza con el padre o la madre por ser muy problemático, por no tener un lugar fijo de vivir, entonces el magistrado al momento de resolver va a poder establecer el régimen de visitas sin externamiento. Ahora, este tipo de visitas sin externamiento también se divide, o mejor dicho, subdivide en tres. Si es sin externamiento, es decir, el padre va al domicilio del otro progenitor, esta visita sin externamiento puede ser sin supervisión, es decir, el padre o el progenitor que ejerce la tenencia y que tiene en un ambiente físico específico criando a un niño, pues puede disponer de uno de los ambientes para que el otro progenitor visite o desarrolle las actividades que mejor estime convenientes. Nuevamente, como lo había dicho en la parte introductoria de esta disertación, no nos estamos refiriendo necesariamente a actividades de esparcimiento, porque la discusión a veces que se da a nivel judicial es, señor magistrado, usted me va a pedir, me va a dar un régimen de visitas sin externamiento y sin supervisión, pero yo no tengo lugar para, digamos, jugar al Lego, yo no tengo lugar para poder, no sé, jugar a las escondidas dentro de la casa de la madre. Tiene que darme la visita con externamiento, sí o sí. Pero si es que hay una suerte de obligación de paternidad, no hablamos solamente de actividades de esparcimiento, hablamos de ejercer, de preguntar, de establecer vínculos. Ahora, es muy restringido este régimen de visitas sin externamiento y sin supervisión por la labor propia, o por mejor dicho, la situación propia del padre, de no generar una suerte de confianza, de no haber establecido una suerte de vínculo primario. Se va a ser progresivo, o va a ser progresivo, y puede establecerse incluso horarios más abiertos, más amplios a lo largo del proceso. Ahora,
A nivel, ya hablando en específico de la Corte Superior de Justicia de Lima, se han dado casos, como el segundo caso, en el local judicial de las visitas sin externamiento. Es decir, que no es factible que se ejerza la tenencia o el régimen de visitas en donde se ejerce la tenencia del menor o de la menor, sino que ésta sea trasladada al local judicial. En los pisos 3 y 4 funcionan los módulos de familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, en las cuales hay un ambiente donde se desarrollan algunas visitas sin externamiento, un régimen de visitas en local judicial, así establecido por la sentencia. Evidentemente las partes no concilian eso. Las partes solamente en la demanda el juez va a sentenciar y va a decir que es la mejor manera de comenzar a establecer ese tipo de regímenes. Y el último tipo de régimen de visita sin externamiento es con supervisión. Ahora, la supervisión implica que, dada incluso más frágil la relación de falta de confianza con el otro progenitor, se ve necesaria la supervisión de una persona, no he dicho la otro progenitor, puede ser la misma parte contraria o un tercero como está ahí detallado en la filmina, que permita verificar que se está estableciendo la paternidad o maternidad responsable y que no se está dando pues acciones de violencia y no me refiero a violencia física, si hablamos de violencia emocional, que puedan perjudicar el desarrollo del niño. Y esto, ¿cómo se hace valer o de qué manera se va a poder revisar o va a poder hacerse concreto? Pues a través de la puesta de conocimiento y en etapa de ejecución, pedir al juez que realice las acciones apremiantes que otorga la ley y pues modifique la conducta del otro progenitor que va a estar haciendo estos regímenes de visita. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, el siguiente aspecto problemático. Estamos hablando, bueno, de lo que ya habíamos comentado brevemente cuando revisamos la etapa conceptual del régimen de visita respecto de la acreditación del cumplimiento de alimentos. Ahora, el artículo 88 del Código de los Niños y Adolescentes establece evidentemente que debe el progenitor que va a solicitar el régimen de visitas acreditar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Pero esto entra en conflicto pues con el principio de interés superior del niño, porque hablamos de poner una traba, ¿no? No de acceso a la justicia, sino una traba en el desarrollo o en el ejercicio del derecho de paternidad, maternidad responsable y del interés superior del niño de establecer contacto, el tener este tipo de requisito o previo cumplimiento de obligación que debe acreditar una de las partes. Y esto ya ha sido pues zanjado a través de la casación número 4253 del 2016 de la Libertad, en la cual se dijo bien claro que en el conflicto de leyes se prefiere no aplicar determinada literalidad en la ley. Esto es control difuso, evidentemente es control difuso. Hablamos de un aspecto constitucional, que es el ejercicio de la maternidad y paternidad responsable. No puede estar supeditada. En el artículo, ya hace mucho tiempo se ha propuesto la derogación de ese tipo de requisito porque no tiene sentido. Bueno, gracias a Dios en la actividad jurisdiccional propia que uno ve, que uno atestigua, definitivamente no se exige ese tipo de obligación alimentaria al día para poder, digamos, otorgar un régimen de visitas a las partes. Otro aspecto problemático, bueno, la conciliación como requisito obligatorio. El Ministerio de Justicia, luego de la reglamentación de la ley originaria de la ley de conciliación, puso un cuadro de aplicación en cuanto a la obligatoriedad en diversos tipos de cortes superiores de justicia del país. En la de Lima, no, en cuanto a temas de familia, no está viéndose la obligatoriedad, pero vale la oportunidad para comentar justamente el segundo párrafo, ¿no?, del literal A del artículo 7, del inciso 1 del artículo 7 de ese reglamento de la ley de conciliación, que dispone el carácter conciliable de tanto los regímenes de visita y la tenencia. Esto siempre y cuando nuevamente, sean derechos de libre disposición, es decir, que no haya una suerte de afectación al menor cuando se establezcan de manera conciliatoria estos regímenes de visita y tenencia. En tanto, es por eso que dice ahí, no procede allanamiento. ¿Por qué no procede allanamiento en la tenencia y régimen de visitas de los menores?
porque no es un derecho necesariamente de libre disposición. No necesariamente uno puede ejercer o no ejercer libremente la patria potestad sin ningún tipo de obligación, de un tipo de reportarse a la obligación. Si tú consideras que la otra parte no tiene derecho a ejercer la patria potestad, pues hay determinadas causales que te permiten, en el Código de los Niños y Adolescentes, que te permiten denunciar esa situación de hecho, y con las cuales, a través de otro proceso único, porque las suspensiones de patria potestad también se regulan a través del proceso único, establecerle al juez o decirle al juez, señor juez, a ese progenitor, por favor, suspéndale o extíngale la patria potestad. Generalmente se ve en la práctica judicial que estos están relativamente o más apegados a la causal de falta de cumplimiento de obligaciones alimentarias. Es lo más común en cuanto a la solicitud de suspensiones de patria potestad. Siguiente aspecto problemático en cuanto al tema de la acumulación objetiva. Bueno, aquí tengo que desarrollar un poco de lo que es la práctica judicial. Generalmente las tenencias y régimen de visitas abarcan un proceso contencioso, proceso de contención de las partes que están comúnmente viendo y asesorados por sus abogados cuál es la herramienta de una vez que me va a permitir a mí ejercer la tenencia y régimen de visitas. Por eso uno se adelanta a interponer la demanda, el otro también se interpone la demanda dentro de la misma jurisdicción y con todas las reglas de competencia clarísimas que están reguladas en el artículo 135 del Código de los Niños y Adolescentes. Ahí no hay problema. ¿Cuál es el detalle? El detalle es en el desarrollo propio del proceso. En el desarrollo propio del proceso se va a ver una situación de acumulación objetiva. Esta es pedida por las partes y definitivamente tiene que acreditar una situación, que es quién denunció primero, quién demandó, a quién le fue notificado primero la demanda de la tenencia o el régimen de visitas. Ahora, ¿cuál es la idea de la acumulación objetiva? Ya lo deben haber visto en otras sesiones. Es que no haya pronunciamientos contradictorios, que no haya una suerte de situación problemática al emitir dos fallos diferentes por dos magistrados diferentes. Por eso se procede a la acumulación objetiva y, bueno, en un solo expediente se va desarrollando los trámites de la tenencia o el régimen de visitas. Pero aquí hablamos de que al final de cuentas, ya por la práctica judicial, en el desarrollo de los procesos, hasta llegar a la acumulación objetiva, los procesos de tenencia y régimen de visitas separados van desarrollándose y van cada uno pidiendo evaluaciones psicológicas, evaluaciones sociales y declaraciones en un proceso, declaraciones en otro. Hasta recién llegar a la resolución, el auto, que resuelva la acumulación objetiva. Entonces, si eso es así, pues al final de cuentas tenemos casi dos procesos idénticos, que más que acumulación objetiva y variación en la situación, en la figura de los sujetos procesales, aquí hablamos de buscar eliminar un proceso para que en uno solo, con unas solas determinados criterios de un magistrado, se pueda emitir un pronunciamiento. Bueno, si nos remontamos al desarrollo, al cómo se hace el desarrollo del proceso único, podríamos pedirle al juez en la etapa de saneamiento procesal lo que ven ahí, la excepción de litispendencia. ¿Para qué me voy a matar solicitando acumulación objetiva todo si yo por el mismo derecho puedo acabar con uno de los procesos indicando que ya se está revisando lo mismo en otro proceso? Entonces, si eso se da fundada, no remiten el expediente al primero que notificó, sino de frente lo declaran concluido. Y si se declara concluido, pues automáticamente ya se extingue ese proceso y nos concentramos en uno solo. Ahorramos no solamente para los órganos jurisdiccionales, sino para ustedes mismos como operadores de ónticos que nos ayuden a tener una situación única para emitir un fallo. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa en el caso ya de haber acumulación objetiva, qué pasa con las medidas cautelares del expediente acumulado? Solamente me queda, bueno, he puesto ahí una figura del Poder Judicial en cuanto al SINOE, que es la casilla donde se están remitiendo todas las notificaciones, por cuanto las medidas cautelares del expediente acumulado van a tener, bueno, es la práctica judicial, que cambiar de número al cuaderno al cual se está acumulando. Como se sabe, por doctrina general, y ya lo han visto en otra sesión del diplomado, las medidas cautelares mantienen una vía totalmente diferente, es decir, tienen autonomía, en cierto modo, obviamente, dependencia de la pretensión y del cuaderno principal, pero tienen autonomía en cuanto a su tramitación y proceso. Entonces, si es que se está acumulando un expediente
objetivo, un expediente por acumulación objetiva, el cautelar va a tener que redireccionarse y cambiarse. Ahora, tiene que ver mucho con el criterio judicial, el hecho de que algunos expedientes cautelares no calificados puedan ponerse en público. Se oficia generalmente al centro de distribución modular o al centro de distribución general en su defecto para que ese cambio mantenga la reserva del caso que exige la ley y pueda, digamos, calificarse debidamente sin un perjuicio de la otra parte. Eso es lo comentario en cuanto a la acumulación objetiva. Siguiente, el régimen de visitas de los abuelos. Bueno, ahí tenemos una situación muy especial. ¿Qué pasa? El primer párrafo de lo que ya hemos comentado del artículo 88 del Código de los Niños y Adolescentes faculta, da legitimidad a otras personas fuera de los progenitores a poder solicitar los regímenes de visitas. Básicamente, como dice la norma, cuando haya, por ejemplo, un fallecimiento, ¿no?, de los padres, o que haya, que estén los padres fuera del lugar del domicilio del menor, o con paradero desconocido. En este caso, bueno, el caso conocido mediático que se comenta es el caso del jugador Farfán, en el cual la madre de su madre, del señor Farfán, había solicitado el régimen de visita respecto de sus nietos. En este caso, ¿qué es lo que pasó? Bueno, se tuvo que establecer el régimen de visitas. ¿Cuál fue el problema en el desarrollo jurisdiccional? El problema fue que la progenitora había solicitado quería excepcionar una suerte de cosa juzgada. ¿Por qué? Porque ella refería que ya había firmado una conciliación con el progenitor. Entonces, ya se habían establecido tanto las tenencias como régimen de visita. El problema con esa alegación es que desconoce lo que indica el artículo 88. Y para aterrizarlo en la situación específica del jugador, bueno, este jugador es conocido porque había estado una temporada bastante larga en una liga árabe. ¿Eso en qué se ubica? En que el padre se encuentra fuera del domicilio de los menores. Por eso ganó automáticamente el régimen de visitas y se tiene que continuar con las visitas de la abuela respecto de sus nietos. Eso no hay absolutamente ningún tema a discutir. Ahora, también aprovecho este apartado en el régimen de visita de los abuelos para comentarles que en el Pleno Jurisdiccional de Familia, en el tema 2, por mayoría, se indicó que se otorgue la legitimidad a quien tenga legítimo interés. Ojo, a quien tenga legítimo interés. Es decir, no se habla acá de las personas ahí indicadas, es decir, abuelos, ¿no?, directamente, sino hablamos de las personas que ejerzan o puedan ejercer de facto tutela respecto de los menores hijos. ¿Por qué? Porque como hemos comentado al comienzo de la disertación, las composiciones familiares evolucionan. No son iguales todo el tiempo. No está mamá, papá, hijos siempre. No, pueden estar abuelos, tíos. Las personas, los trabajadores del hogar también son conocidos o son enteramente conocidos como miembros de la familia. Personas que trabajan cama adentro. Ese tipo de situaciones otorga una legitimidad. Ojo, es un caso muy especial el poder ejercer o solicitar la tenencia como tal, para evitar una situación de vulnerabilidad. Pero nuevamente, nos defendemos en nuestro principio de interés superior del niño y definitivamente en lo que es mejor o más provechoso. Así evitamos una situación de vulnerabilidad para darle la tenencia a una persona que simplemente no guarda o no tiene las garantías para que no se afecte a este niño. Bueno, siguiente. El tema estelar, uno de los temas estelares problemáticos actualmente es la tenencia compartida. Bueno, acá hay que comentar la historia, cómo ha sucedido con este tema de la tenencia compartida. En primer lugar, tenemos como referencia un expediente que se dio todo siempre en Lima, el expediente 1381-2009, hace mucho tiempo, declaró, por ejemplo, improcedente por un temor del menor salir del lugar de la residencia de la madre. Es decir, se había solicitado directamente la tenencia compartida, pero al momento de fallar,
en la sala superior indicaron que se evalúan nuevamente los aspectos especiales de un menor para poder hacer cumplir un régimen de tenencia compartida. Por lo tanto, no puede ampararse la demanda y tiene que mantenerse la tenencia y la residencia del menor con la madre, haciendo imposible al otro padre ejercer la tenencia, sino que este debe seguir ejerciendo los regímenes de visita. Específicamente hablando ya de tenencia compartida, quería comentar con ustedes lo que indica la Filmina, el proyecto de ley número 1096-2021. Este data del 30 de diciembre del año pasado y fue presentada por la congresista Patricia Juárez, de Fuerza Popular. En este proyecto de ley, lo que se busca es cambiar absolutamente las disposiciones de tenencia, incorporando obligatoriamente la tenencia compartida. Vale el espacio para comentar que la tenencia compartida ya había sido tratado e incluido en la regulación que está actualmente en el Código de los Niños y Adolescentes. Sin embargo, a través de este proyecto de la congresista Juárez, lo que se busca es establecer esa redacción. Y lo comparto a la letra como así está en el proyecto, en el proyecto de ley. Indica que respecto de la tenencia compartida, cambio total en el artículo 81. Dice, cuando los padres estén separados de hecho, la tenencia de los niños, niñas o adolescentes es asumida por ambos padres, excepto que no sea posible o resulte perjudicial para el menor. Primera regla a cambiar. La tenencia va a ser ejercida por ambos padres. Esa va a ser la regla general. Ya no hablamos de la tenencia exclusiva con la que comúnmente se litiga en los procesos jurisdiccionales de tenencia y régimen de visita, sino que esto tiene que ser ejercida por ambos padres. Hay motivos, ¿no?, que indican que esto es para tratar de promover la paternidad responsable y maternidad responsable de manera paritaria, de poner al niño en una situación de compartir con ambos padres los tiempos suficientes para que se desarrolle íntegramente su personalidad. Dice, eso no necesariamente es así, ¿eh? Porque ¿qué pasa con las situaciones de vulneración o las situaciones de emergencia? Cuando uno u otro padre haya mostrado que no es el apto para quedarse con el niño. ¿Se le va a dar tenencia? Bueno, según esta norma, supuestamente sí, así como está redactada. Dice siguiente en el proyecto de ley, asimismo los padres de común acuerdo y tomando en cuenta el parecer del niño cuando sea el caso, decidirán la forma de la tenencia compartida. Nótese que esa redacción ya excluye absolutamente toda posibilidad de acuerdo respecto de una tenencia exclusiva con régimen de visitas. Y la parte que más nos importa es el segundo párrafo porque ya atañe a las obligaciones jurisdiccionales. A los órganos jurisdiccionales como el donde yo me encuentro laborando, indica que de no existir, obliga, que de no existir acuerdo, el juez debe otorgar sí o sí, como primera opción, dice ahí, como primera opción, la tenencia compartida, dictando las medidas necesarias por cumplimiento, pudiendo excepcionalmente disponer la tenencia exclusiva a uno de los padres, salvaguardando en todo momento el interés superior del niño, niña o adolescentes. Como ya hemos comentado a lo largo de toda la disertación, nuestro principio rector es este interés superior del niño, es este ejercicio de la paternidad y maternidad responsable. Pero el proyecto de ley de la congresista Juárez cambia la opción de la tenencia exclusiva por una tenencia compartida. O sea, da a entender, y así lo dice la redacción, que esta es la mejor opción. Yo no quiero absolutamente comparar los derechos de los niños y adolescentes con cosas de proceso civil, pero esto me hace recordar mucho a las situaciones de copropiedad que son muchas veces cuestionadas en diferentes procesos civiles. La copropiedad no es un régimen, por ejemplo, que se quiera, es un régimen que más bien quisiera desaparecerse, porque generalmente en ejercicios de copropiedad se presentan la mayoría de problemas judiciales, de división y partición, de mejor derecho, etcétera. En este caso no es la primera opción. No es exactamente los mismos objetos o materia o pretensión jurídica, pero la relación jurídica material está tratando de abocar a una situación más o menos similar al ejercer obligatoriamente una tenencia compartida. No digo, por favor, no quiero que se me malentienda, que está mal ejercer la tenencia compartida. No, sino que hay otros aspectos a evaluar. Es decir,
La tenencia compartida parte de un supuesto, a mi entender, y esto sí es una opinión personal, que haya una suerte de entendimiento entre padre y madre en cuanto a sus obligaciones y en cuanto a la problemática que pueda tener un menor. Así y solo así, entendiendo bien claro cuáles son las obligaciones, cuáles son los horarios, cuál es la manera de que puedan ejercer mutuamente los derechos y deberes del menor de dos padres totalmente responsables, la tenencia compartida es maravillosa. Y es más, es incluso sentenciado así en los procesos judiciales de la Corte Superior de Justicia de Lima. Pero bueno, esto habrá que redactarse. La petición, dice el proyecto de ley, es que a partir del padre o madre que desee determinar la forma de la tenencia compartida o exclusiva. Al final, si es que se llega a implementar esto, no va a mermar la discrecionalidad jurisdiccional y los magistrados van a terminar poniendo la excepción como la regla, porque van a evaluar siempre como primera opción el interés superior del niño. O sea, si bien la norma me va a decir obligatoriamente como primera opción, etc., pues cambiarle todos los verbos a esa norma, pero al final, si es que no se cumple el interés superior del niño, va a seguir ejerciendo la tenencia exclusiva. Yo creo que se debió analizar un poquito más las situaciones, siempre darle el enfoque multidisciplinario y así redactarlo en la propuesta de ley. Pero bueno, está en debate. Interpondrá, dice acá en el artículo 83 del texto modificado, todo lo que ven en las filminas en este momento es el texto modificado. Dice que evidentemente las mismas reglas respecto a la pretensión de tenencia compartida, es decir, se acompaña el documento que identifique la partida de nacimiento, ¿no? El entrocamiento familiar y bueno, las pruebas pertinentes. Dice, dentro del proceso se puede solicitar una medida cautelar de tenencia compartida o tenencia exclusiva. Eso ya está redactado actualmente, ¿ah? O sea, no lo dice así de manera literal, pero actualmente las partes ya tienen las facultades de interponer las solicitudes cautelares de tenencia y regímenes de visitas provisionales. Ahora, les pone eso sí un plazo. Acá dice que el juez debe resolver en un plazo de 30 días calendario de presentada la medida cautelar. No necesita esa redacción para poder materializarse ese derecho, ¿eh? Actualmente los magistrados, uno de ellos o en el órgano jurisdiccional donde trabajo, ya fallan antes de eso. Pero bueno, y esto sí, cambió absolutamente casi todo el artículo 84. Esas primeras reglas que habíamos hablado, de que el menor debe estar con el padre que ejerció más el tiempo, que el menor de 3 años está con la madre, para el padre que no está ejerciendo la tenencia va a ponerse un régimen de visitas, absolutamente todo eso cambió. Cambia en la redacción de este artículo, de este proyecto de ley del Congreso. Dice así, dice, en caso de disponer la tenencia compartida, se volaron la tenencia exclusiva, el juez tendrá en cuenta lo siguiente. Primero, que el hijo debe pasar por igual periodo de tiempo con ambos progenitores. Yo ya hablé en un ejemplo anterior, ¿qué pasa si esto perjudica al menor? No se va a tener que fallar así. Segundo, los progenitores tienen igualdad de derechos para tomar decisiones respecto a la crianza y la formación de protección del hijo. ¿Eso no se entendía con la redacción anterior? ¿Eso no se entendía con las disposiciones constitucionales de las cuales ya hemos comentado? Creo que sí. Las vacaciones del hijo y los progenitores, la edad y la opinión del hijo. El juez debe escuchar al menor y tener en cuenta la opinión del adolescente. Eso está regulado. Entonces, redactarlo así, no veo exactamente cuál es el detalle, cuál es la promoción. Y la verdad, he leído el proyecto, no encuentro una suerte de facilidades o de desarrollo de mejorías para las situaciones actuales como están reguladas la tenencia compartida. Porque actualmente existe y funciona en cuanto existan situaciones de paternidad y maternidad responsable. Bueno, la Defensoría del Pueblo respecto a este proyecto ha comentado las situaciones que yo también ya he comentado, que son las situaciones de vulnerabilidad. ¿Qué pasa si obligas a un juez a entregar tenencia compartida de un menor cuando ambos padres pues tienen horarios diferentes, lo ponen en un padre, un progenitor tiene situaciones de violencia, entonces automáticamente eso va a terminar mal y no va a estar correctamente de acuerdo. Nadie indica nuevamente que no haya una propuesta de tenencia compartida, pero tendría que mejorar un poco la redacción. ¿En qué sentido? En el enfoque multidisciplinario, en la participación de regímenes de tenencia compartida exactamente para paternidad y maternidad responsable y, bueno, determinados casos aislados. Bueno, actualizándolos por el tema del
de cuál es la situación de este proyecto. Bueno, el presidente de la República, Pedro Castillo, ha presentado sus observaciones luego de enviada el proyecto, y esto ha sido devuelta a la Comisión de Mujer y Familia del Congreso de la República. Y bueno, la última actualización que vi el día de ayer es que con fecha 4 de julio se ha emitido ya el dictamen en mayoría por insistencia, es decir, que sea redactado tal cual los términos, y bueno, así se verá en el Pleno. No he podido leer específicamente el tema del dictamen en mayoría, pero si hay una insistencia, significa que no hay un cambio con las observaciones recabadas por el presidente de la República. La situación de hecho, eso es lo que se tiene que ver cuando analicemos el tema de la tenencia compartida. Es decir, que la separación de los padres tenga o no tenga una suerte de afectación al derecho del niño cuando se ejerza la tenencia compartida. El siguiente aspecto problemático, la ley 31.464, muy brevemente, mediante esta ley publicada este año, lo que se hizo fue modificar el proceso de alimentos, y modificaron el proceso único, pero referido básicamente a los temas de alimentos. Pero, ¿cuál es el detalle? Es que nunca falta uno que otro magistrado, pues, inspirado, ¿no?, en derecho, que diga, bueno, por analogía y pensando en el interés superior del niño, yo podría disponer estos cambios legislativos en los procesos que yo ya veo de tenencia y régimen de visitas, en los procesos únicos. Bueno, básicamente el temor más importante que yo advierto aquí es la aplicación de esta figura de apelación sin efecto suspensivo de las sentencias, que ya se aplica para los alimentos. Es decir, en alimentos, cuando tú apeles la sentencia, ahora va a ser sin efecto suspensivo y sin la calidad diferida. Se va a elevar un cuaderno, o sea, con todo el trámite regular, y la sentencia se va a seguir cumpliendo. Yo me pregunto, ¿esto ya no existía para los cuadernos de asignación anticipada de alimentos? ¿Por qué tuvo que cambiarse así? Bueno, ¿pero qué tiene que ver esto, doctor Villarreal, con el tema de la tenencia y régimen de visitas? Pues, como le digo, nunca falta la persona que sea, el magistrado que sea, pues, muy interpretativo, muy teleológico, y pueda darle, pues, una tenencia o una aplicación de una apelación sin efecto suspensivo a la sentencia de tenencia y régimen de visitas. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Entonces, voy a irme a apelación, a sala superior, a casación, cambiar absolutamente todo. Mientras yo sigo ejerciendo ese tema, no es muy peligroso, es muy peligroso. Para mí, no debería aplicarse eso. Esperemos que no, porque la norma no está redactada así. Bueno, el siguiente caso es el derecho de menor de accionar para fijar régimen de visita. Bueno, ya lo habíamos comentado que si bien es cierto los regímenes de visita es un derecho o un atributo dentro de lo que es la patria potestad del ejercicio de los padres, sin embargo hay situaciones especiales en las cuales más allá de esas figuras de progenitores accionen los regímenes de visita. Casos sociales, es decir, en los procesos de desprotección familiar o en los abandonos de menores, los centros de emergencia mujer o las UPEs, que son las unidades de protección especiales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pueden acoger provisionalmente a un menor dentro de estos albergues, dentro del INAVIF, que van a después llevarlos a una unidad familiar cercana y no necesariamente de los progenitores, y a partir de eso darle legitimidad a dichas personas para accionar los regímenes de visita. Bueno, otro de los aspectos problemáticos dentro de lo que es las tenencias. ¿Qué pasa con la parte de la ejecución de la tenencia y régimen de visitas frente a las medidas de protección? Las medidas de protección, una figura muy especial en la ley 30.364, sus modificatorias con otros decretos legislativos, 386, si mal no me equivoco con el número, indican que los jueces en procesos de violencia familiar, van a emitir pronunciamientos sobre régimen de visitas y tenencias. Sí, doctor Villarreal, ¿y qué pasa con las tenencias y régimen de visitas que ya se establecieron en una situación anterior? Bueno, tienen que someterse sí o sí a la evaluación del juez de violencia familiar, juez de familia, porque el proceso de violencia familiar es otro proceso diferenciado y especial que se divide en etapa de protección y en etapa penal, uno que lo ve un juez de familia y otro un juez penal. En la etapa del juez de familia, que es lo que más nos importa, es que en la situación del menor que va a cambiar la tenencia y el régimen de visitas, va a evaluar lo que se llama la situación de emergencia, la situación de vulnerabilidad, la aplicación de conductas de violencia, etcétera, que impiden que la tenencia o régimen de visitas ya llevadas a cabo hayan definitivamente hecho
cambiar toda la situación del menor. Por lo tanto, se hace de incumplimiento. Doctor Villarreal, ¿eso significa que yo ya no puedo nunca más ejercer mi tenencia y régimen de visitas? No, las medidas de protección tienen el límite de no impedir definitivamente el contacto en cuanto no haya una situación de vulnerabilidad o violencia. Es por eso que se pueden pedir las modificatorias de las mismas. Van a tener que cambiar y van a tener que hacer cumplir cuando se deba. Pero lo importante son dos temas aquí a analizar. Primero, que la ley no contempla o no contempla el abuso del derecho, si que no se ponga una medida de protección de manera abusiva. Claro que será motivo de evaluación del juez de familia en esos procesos de violencia, pero que no busquen reducir o limitar la paternidad y maternidad responsable, que es un derecho constitucional, como ya lo hemos visto. Las variaciones de tenencia y régimen de visitas. Bueno, esta parte ya lo hemos comentado, tiene que ver con la resolución de tenencia que puede ser modificada. ¿Cuál es el detalle acá en comparación de lo que hablamos en la parte introductoria? Que siempre hay que estar vigente o viendo que esta sea de manera progresiva. Las variaciones de tenencia y régimen de visitas pueden ser solicitadas definitivamente al juez, conforme ahí lo indica el artículo 86 del Código de los Niños y Adolescentes, pero jamás debe entenderse como una acción inmediata. Tiene que evaluarse, tiene que verse si es que corresponde o no. Si no, simplemente no se va a hacer, no se va a proceder y se va a declarar infundada. ¿Cuál es el detalle? Que la norma del artículo 86 habla de sentencias judiciales, de la variación de tenencia y régimen de visitas por centros judiciales, pero eso no restringe a las acciones de variación de tenencia y régimen de visitas detalladas en centros de conciliación extrajudicial o en demunas, porque definitivamente hay regímenes de visitas que no fueron establecidos correctamente. Otro de los aspectos, y bueno, lamentablemente se me ha acabado el tiempo, creo yo, pero bueno, vamos a terminar aunque sea con este tema, es el delito de sustracción del menor. Hablar de temas de familia, hablar de temas de tenencia y régimen de visitas, es hablar de manera multidisciplinaria. Pues para los amigos que tienen un gusto también por la parte del derecho penal, tengo que comentar que el artículo 147 del Código Penal ya regula una figura destinada a proteger este ejercicio de la patria potestad, con lo que sus atributos de tenencia y régimen de visitas implica. Primero, dice así en la redacción del Código Penal, el que mediando relación parental sustrae a un menor de edad o rehúsa entregarlo a quien ejerce patria potestad, se entiende que legítimamente, es decir, reconocido mediante una conciliación, una sentencia, etcétera, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. Esto implica no cárcel efectiva, evidentemente. Y la misma pena se aplicará al padre o la madre u otros ascendientes, es el agravante, aun cuando aquellos no hayan sido excluidos judicialmente de la patria potestad. ¿Cuál es el problema aquí? El problema está en que yo tengo una legitimidad en cuanto a mi patria potestad, a mi tenencia y mi régimen de visitas. Ya tengo mi sentencia, ya tengo mi acta de conciliación extrajudicial, todo. Pero la otra parte no respeta dicha decisión judicial, no respeta dicho ejercicio de la patria potestad legítima y sustrae al menor. Yo ejerzo la tenencia y lo sustrae. Y cuando se lo voy a requerir para que me lo entregue en base a los documentos que tengo, se rehúsa hacerlo. Entonces, eso está visto en el Código Penal como los delitos contra el ejercicio de la patria potestad. Esto implica una relación de extrema vinculación en el tema de la última ratio al momento de ejercer una actividad penal. Y eso el fiscal sí lo puede denunciar. Claro, las penas no son privativas, pero bueno, pues ya tienes automáticamente un antecedente penal que poco a poco, si se sigue cometiendo, pues va a terminar incluso con una pena efectiva. Eso es discutible todavía en el área penal. Algunos abogados aquí presentes o que tengan la especialidad penal van a cuestionarlo, pero a veces se necesita el ejercicio como última ratio de nuestro sistema para ver que se haga efectivo o se cumpla o se proteja el bien jurídico protegido de la patria potestad. Bueno, hay otros casos problemáticos que de verdad asumí que podía por el tiempo tocar, pero lamentablemente se ha limitado el tiempo y ha acabado el tiempo de la disertación. Hasta aquí, bueno, doy por concluida la misma, refiriéndoles como última reflexión que la problemática de la tenencia y régimen de visitas, más allá del ámbito jurisdiccional y más allá de todas las temáticas procesales que podamos discutir, tiene que ver con un problema social.
Un problema social de paternidad y maternidad responsable que nos obliga a nosotros como operadores de justicia a tener en cuenta al momento de resolver y al momento de asesorar. Desde dentro, desde afuera, igual debemos tener la misma preocupación. Sin más que referir, estoy atento a las disposiciones de los organizadores del evento, preguntas, hasta aquí mi exposición. Muchas gracias.